Hola y bienvenidos a nuestro estudio del libro de Hechos. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo una introducción. La verdad, tuvimos una sesión la clase pasada de toda la introducción y se supone que íbamos a grabar el video y el video se supone que empezó a grabar y resulta que solamente grabó 6 minutos de toda la clase. Entonces no vamos a poder tener el privilegio de tener la clase grabada con todas las personas, los que estuvieron aquí presentes, pero decidí tomarme el tiempo de grabar este video de pronto un poco más corto para los que quieren ser parte y de pronto no haberse perdido esa introducción que nos va a dar pues como una idea y una base de todo lo que vamos a estar hablando ahorita en estas próximas semanas, meses acerca del libro de Hechos. Entonces vamos a comenzar primeramente con lo que se conoce como el título, ¿cierto? El título del libro de Hechos. Todos conocemos este libro en nuestras Biblias, Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? O lo conocemos por el libro de Hechos. Pero entonces la realidad es que este título fue algo que se le incorporó al libro mucho después. Inicialmente este libro no tenía un título como tal. ¿Por qué razón? Porque este libro simplemente es la continuación de una carta escrita por el apóstol Lucas. Lucas es el autor del libro de Hechos. Entonces, la verdad es que Hechos es simplemente la segunda parte o la continuación de la primera carta de Lucas. ¿Y cuál es la primera carta de Lucas? El Evangelio según Lucas. Entonces, Lucas comienza escribiendo este Evangelio y el libro de Hechos es la continuación, la segunda carta que Lucas le está enviando a la persona a la que le está escribiendo esta carta, contándole, digamos, la segunda parte de todo, la segunda parte de la historia. Entonces, como dijimos, el nombre de Hechos fue algo que se le incorporó al libro alrededor del año 200. Se le incorporó el nombre de Hechos de los Apóstoles. Muchas personas han debatido si debería ser el nombre correcto de ese libro. Y a medida que me puse a estudiar el por qué, yo estoy de acuerdo con ellos. El libro se titula Hechos de los Apóstoles. Nos da a entender que es un libro que se trata todo acerca de los apóstoles. Pero cuando nosotros nos ponemos a leer el libro de Hechos, nos damos cuenta que no se trata de Hechos. Hay un personaje mucho más importante y principal en todo el libro de Hechos, y es el Espíritu Santo. Entonces algunas personas han, digamos, propuesto que el libro de Hechos debería más bien titularse, acá dice, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque la verdad es que el personaje principal, el que está detrás de todo, es el Espíritu Santo, de principio a fin. Es el personaje por el que todo sucede y el que lleva a cabo toda la obra a través de los discípulos. Otra razón es porque tampoco se mencionan todos los discípulos. La verdad es que el libro se enfoca esencialmente en 2 discípulos. La vida del apóstol Pedro después de la resurrección de Jesús y la vida del apóstol Pablo después de la resurrección de Cristo. Entonces, la verdad es que tampoco nos habla de los apóstoles, simplemente estamos viendo la vida de estos 2 personajes y lo que llevaron a cabo en el tiempo en el que fue escrito el libro de Hechos. Entonces, vamos a mirar un poquito sobre la estructura del libro. Entonces, aquí podemos ver, hay 2 maneras en las que nosotros podemos dividir el libro. La primera forma es digamos, la división por personajes, como les mencioné. Hay 2 personajes, digamos, esenciales o que se ven a través del libro y son Pedro y Pablo, ¿cierto? Y las obras que ellos llevan a cabo por el poder del Espíritu Santo. Podríamos decir que la primera sección es los acontecimientos de Pedro, capítulos 1 al 12. Y podríamos decir que la segunda sección son los acontecimientos de Pablo, capítulos 13 al 28. Pero la manera que más me gusta a mí, y la verdad me dejó muy sorprendido, porque la Biblia nos deja sorprendidos y más cuando la estudiamos a profundidad, es la división por secciones o expansión geográfica. Podemos ver, ¿y de dónde sale, digamos, esta expansión geográfica o de dónde sale esta manera de dividirlo? Sale de Hechos 1:8, donde Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Ahí Jesús nos da 3 lugares, ¿cierto?
en los cuales, digamos, se van a estar moviendo o van a estar trabajando los apóstoles: Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿cierto? El resto de la tierra. Y lo más impresionante es que el libro de Hechos, de principio a fin, está escrito en estas 3 secciones, tal como Jesús lo predijo, en el orden que Él lo predijo. Hechos comienza del capítulo 1 al 7, predicando el Evangelio en Jerusalén. Después del capítulo 8 al 12, por razones, ¿cierto?, digamos, de la historia, se expande el Evangelio a las provincias ¿de dónde? Judea y Samaria. Y luego, en los capítulos 13 al 28, la expansión de todo el Evangelio a los confines de la tierra. En este entonces, conocidos los confines de la tierra porque era lo único que se conocía de la tierra. El conocimiento, pues cierto, que había ahorita geográfico en ese entonces, no conocían lo que conocemos nosotros hoy del globo terráqueo. Ellos pensaban que todo lo que existía era lo que habían podido ya conocer. Entonces, esta manera me gusta mucho más porque, pues primero, va junto con las palabras de Jesús y segundo, es como la manera en cómo podemos nosotros, ¿cierto?, ir trazando la historia de los discípulos en una sección, en otra sección y luego en otra sección. Entonces, como mencioné, el personaje principal de este libro es el Espíritu Santo. Vemos varios aspectos que el Espíritu Santo lleva a cabo a través de todo el libro de Hechos. El Espíritu Santo, por ejemplo, es el que regenera. El Espíritu Santo es el que bautiza. El Espíritu Santo es el que llena. El Espíritu Santo es el que santifica, el que elige misioneros, dirige funciones importantes. El Espíritu Santo es el que preside el primer concilio de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es el que lleva toda esta función. La verdad, nada de lo que se hizo en este tiempo hubiera llevado fruto, hubiera sido fructífero, hubiera tenido valor alguno, si hubiese logrado, nada de esto se hubiese podido lograr si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús, la instrucción que le dio a sus discípulos es: esperen, ¿cierto?, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Jesús sabía que ellos ya tenían quizás el conocimiento. Jesús sabía que ellos ya tenían la experiencia, ya tenían el valor, ya tenían de pronto la prueba contundente de que Él había resucitado, pero aún no habían recibido poder de lo alto. ¿Ustedes se acuerdan cuando comienza el ministerio de Jesús? Que no es sino hasta que Jesús es bautizado y desciende el Espíritu Santo sobre Él que Jesús decide comenzar oficialmente su ministerio. Jesús no necesitaba el Espíritu Santo, porque Jesús es el Espíritu. Acordémonos que, ¿cierto?, la Trinidad es una sola. Son 3 personas, un solo Dios. Jesús técnicamente no necesitaba del Espíritu Santo, pero Jesús decidió ser revestido, ser obediente al Padre, revestido por el Espíritu Santo, dándonos el ejemplo de que nosotros necesitamos. Si Él se revistió del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra, y vemos múltiples versículos en los evangelios que nos dicen: y el Espíritu, ¿cierto?, fue guiado por el Espíritu al desierto, y el Espíritu lo resucitó entre los muertos. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros del Espíritu Santo? ¿Cuánto más no necesitamos nosotros del Espíritu para poder predicar, para poder enseñar, para poder llevar a que alguien conozca del Evangelio, a que alguien acepte a Jesucristo, a que la vida de alguien sea transformada, a que nuestra propia vida sea transformada? ¿Cuánto más no necesitamos nosotros del Espíritu Santo? Entonces, por eso digo, es esencial que nosotros entendamos y miremos Hechos desde la perspectiva de ¿qué hizo el Espíritu Santo? Para que nosotros podamos también pedirle al Señor: haz lo mismo en mi vida por el poder del Espíritu Santo. Yo simplemente quiero ser como esos discípulos, una herramienta, ¿cierto?, donde el Señor pueda derramar, llenarnos de su Espíritu para poder lograr grandes cosas como las que lograron estos hombres. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar la veracidad, digamos, histórica del libro de Hechos,
¿cierto? Porque es un libro, digamos, con mucho contenido, un denso contenido histórico, geográfico también, o sea, nos habla de cientos de locaciones geográficas que todas existieron, han sido corroboradas y han encontrado, pues los arqueólogos han encontrado ruinas, han encontrado lugares que confirman muchos de las cosas narradas por Lucas. Es importante que de todas formas también nosotros veamos qué dice el mundo secular con respecto a esto, qué dicen los historiadores, qué dicen los arqueólogos, porque sabemos que siempre hay, digamos, de parte del mundo secular, siempre hay un rechazo hacia las cosas del Señor, siempre está esa cosa de que dicen que no es cierto, pero es importante ver que grandes hombres, grandes renombres, grandes arqueólogos, historiadores han corroborado, han confirmado y han deducido que Hechos de los Apóstoles es una fuente muy precisa tanto de literatura, geografía, historia. Entonces, cuando miramos la veracidad histórica, vemos que Hechos, por ejemplo, tiene gran énfasis y conocimiento en cuanto a las leyes romanas y judías. Se nota que, pues, Lucas, obviamente, ahorita vamos a hablar un poco sobre él, sobre el autor. Se nota que este hombre era un hombre con mucho conocimiento y aparte de eso, inspiración del Espíritu Santo. Pero este hombre nos narra de una forma muy precisa las leyes romanas, las leyes judías. También nos brinda títulos correctos de varios gobernadores romanos que existieron, de los cuales los libros de historia hablan, personajes históricos reales que estuvieron en la historia, y nos describe con exactitud también diversas ubicaciones geográficas que, como les dije, con el tiempo, con la tecnología y con el pasar de los años se han podido ir descubriendo y se han podido ir confirmando, tal y como dice la palabra. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que dice Sir William Ramsay, un arqueólogo británico del siglo XIX. Dice: recientemente me puse en contacto con el libro de Hechos como una autoridad en cuanto a topografía, antigüedades y la sociedad de Asia Menor. Poco a poco tuve en cuenta que la narrativa mostraba maravillosa verdad en varios detalles. Dígame si nosotros no estamos en búsqueda de eso, en busca de la verdad. ¿Quién de nosotros quiere leer un libro el cual no nos garantiza ser cierto? ¿Cierto? Por eso es que Jesús hacía tanto énfasis en la verdad. Por eso él decía: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque todo el ser humano, todos los seres humanos vamos en busca de la verdad. Nadie quiere vivir engañado. Todos queremos poder encontrar lo que es cierto. Entonces, por eso es tan importante este hombre, como recalque, dice, muestra la maravillosa verdad. O sea, es cierto. El libro de Hechos no son fábulas, no son historias creadas por un hombre que coincidieron o con una gran narrativa. No. A pesar de que tiene gran narrativa y es excelente en la forma en que escribe este libro, maravillosa, Hechos nos demuestra veracidad histórica y geográfica. Ahora veamos qué dice Sherwin White. Sherwin White, un experto en historia greco-romana, dice: la estructura histórica es exacta. En términos de tiempo y lugar, los detalles son precisos y correctos. Como documentos, estos narrativos pertenecen a la misma serie histórica que el registro de juicios provinciales e imperiales de fuentes epigráficas y literarias del primer y segundo siglo después de Cristo. Por Hechos, la confirmación de la historicidad es sobrecogedor. Cualquier intento por rechazar su historicidad básica, aún en detalles, ahora debe parecer absurdo. Historiadores romanos lo han dado por sentado desde hace mucho tiempo. Aquí vemos otras palabras como detalles precisos, correctos. La estructura histórica es exacta. O sea, esos son palabras de ligas mayores. No nos está diciendo la estructura histórica parece ser, no, es exacta. Son precisos, correctos. Esto nos está dando a entender que nosotros podemos confiar de principio a fin en cada punto y en cada coma del libro de Hechos. Por eso los invito a que en estas próximas semanas rompamos cualquier esquema mental,
rompamos cualquier cosa que hayamos creado en nuestras mentes con respecto a la veracidad de las Escrituras, de la Biblia, y podamos deleitarnos, abrir nuestro corazón para que el Señor nos revele las verdades poderosas del libro de Hechos. Hechos es un libro donde vamos a poder ver milagros por montones, que digamos desde un punto de vista humano, como lo veían digamos los mismos fariseos, los maestros de la ley, era como que, o sea, como que esto se lo inventaron, ¿no? Estas personas están tratando de tramar algo, esto no es verdad. Pero nosotros debemos dejar de un lado todo eso y creer en cada detalle que el Señor nos está relatando a través de estas escrituras. Entonces, vamos ahorita a mirar un poco sobre el autor. Entonces, como dijimos desde un principio, el autor de Hechos es Lucas. En ningún lugar explícitamente nos dice que Lucas es el autor como tal, digamos, a diferencia de las cartas de Pablo, donde había, digamos, una firma, ¿cierto? O algún tipo de cierre de la carta que nos daba, ¿cierto?, indicativos de que era Pablo. Pero entonces, ¿de dónde deducimos nosotros que es Lucas? Lo deducimos de varias maneras. Primero, el libro de Hechos va dirigido a la misma persona a quien el Evangelio de Lucas fue escrito. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, ¿cierto? Vamos a Lucas 1:1, vamos y dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, Lucas, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas es otro que está buscando que su lector tenga, ¿qué? Plena seguridad, que conozca la verdad de los detalles tal y como fueron, que no vengan fuentes externas a engañarlo, fuentes externas a tergiversar las cosas, sino que él pueda tener un pleno conocimiento de las cosas tal y como fueron. Esa fue la misión de Lucas. Dijo: voy a recopilar todo. Aunque quizás yo no fui uno de los 12 discípulos, aunque quizás yo no soy un judío, porque se dice que Lucas es un gentil. ¿Por qué? Por su nombre. El nombre de Lucas no era un nombre judío, por eso también se deduce que Lucas era un gentil, era un médico. Entonces él dice: quizás yo no fui uno de esos, pero yo me voy a esmerar en recopilar todo de una manera perfecta, investigar todo con esmero desde su origen, desde que Jesús nació, y he decidido escribirlo todo ordenadamente. Vemos que Lucas tiene un orden impresionante de principio a fin. ¿Para qué? Para que este excelentísimo Teófilo llegue a tener plena seguridad de lo que le enseñaron. Creemos que Teófilo es algún alto rango romano. ¿Por qué? Por el término que utiliza Lucas aquí. Él se refiere a él como excelentísimo. Vamos a ver que en el libro de Hechos, Pablo en múltiples ocasiones, cuando tiene que comparecer frente a tribunales romanos, frente a grandes cargos romanos, él se refiere a ellos como excelentísimos. Por eso estamos creyendo que Teófilo era un alto cargo romano y Lucas le está escribiendo a este hombre. Algunos creen que el libro de Hechos es una defensa que Lucas está escribiendo para defender a Pablo ante, digamos, un tribunal romano. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos, cuando nosotros vamos al último capítulo, vemos que Hechos termina de una forma radical. Se acaba de un momento a otro sin terminar, digamos, una historia completa. O sea, vemos que Pablo llega a Roma para comparecer frente a César, ¿cierto? Porque Pablo estaba encarcelado y le permiten ir a Roma. Como ciudadano romano tiene el privilegio de poder comparecer ante la máxima autoridad en ese entonces, y era César. Y Pablo llega aquí y prácticamente aquí se termina el libro de Hechos. No sabemos qué pasa, no se nos narra, digamos, pues ahí en el libro no se nos narra qué sucede. Entonces, Lucas se cree que escribe este libro estando junto con Pablo en uno de sus viajes misioneros. Lucas comienza a escribir este libro y lo termina de escribir en Roma como una defensa, como una carta de defensa. Se cree que en esos años que Pablo estuvo encarcelado en Roma fue que Lucas comenzó a escribir este libro, ¿cierto? Y él comienza a escribir este libro como una defensa para mostrarle a los romanos
que este hombre no es una amenaza. Que el hecho de que lo ven como una amenaza es ¿por qué? Porque este hombre simplemente no quiere adaptarse, digamos, al status quo de la época. No quiere pensar como piensan los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo le ha abierto los ojos, porque Cristo le ha dado la oportunidad de ver más allá, porque Cristo le ha renovado la mente. Por eso es que Él predica la salvación, por eso es que Él predica que podemos ser llenos del Espíritu Santo, cosa que para los judíos era una locura, una blasfemia, que ellos estuvieran diciendo que el Espíritu de Dios habitaba en ellos. Y por esta razón es que muchos de los personajes que vamos a ver en Hechos son ya sean martirizados, son encarcelados, son azotados, son excluidos. ¿Por qué? Porque empiezan a verlos como una amenaza, cuando no lo son. Porque lo que ellos están predicando es arrepentimiento. Ellos en ningún momento están haciendo un complot para ir en contra del gobierno. En ningún momento se están oponiendo a la ley judía como tal, como digamos rebeldes, no eran celotes, ¿cierto? Que eran los rebeldes de este entonces o los guerrilleros de este entonces. Entonces lo que Lucas está tratando de mostrar con esta carta es, hey, el cristianismo no es una amenaza. El cristianismo es, al contrario, es una forma en la que el ser humano está siendo transformado para vivir una vida de amor, de misericordia, de bondad hacia los demás, lleno del fruto del Espíritu. Entonces eso es lo que quieren dar a entender, pero los judíos le están haciendo ver a los romanos, que eran sus jefes, porque eran los que estaban gobernando sobre ellos, como que, hey, estos son terroristas, estos son, cuidado, a Pablo en un momento hasta nos dice que pensaron que era un terrorista que venía de Egipto, o que era o sea, es impresionante la manera en cómo los tienen a ellos, cómo perciben a estos hombres, cuando estos hombres lo único que están es predicando la verdad de Jesucristo, predicando arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, ahora cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Hechos, Hechos 1:1, vemos que Lucas se refiere de la misma manera a este hombre Teófilo, ¿cierto? Vamos a ver aquí rápidamente en Hechos 1:1. Lucas dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos que Lucas vuelve y menciona aquí a Teófilo. Entonces, por eso creemos que esta es simplemente esa continuación. Cuando mire lo que dice ahí Lucas, en mi primer libro. ¿Cuál es ese primer libro? El Evangelio. Me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer. Todo lo que comenzó Jesús desde que nació. ¿Cierto? Todo lo que Jesús comenzó. ¿Hasta dónde? Hasta el día que fue llevado al cielo. Ahí vemos que Lucas termina en el momento en el que Jesús asciende al cielo. ¿Y dónde retoma esta segunda carta? O sea, el libro de Hechos. En el momento en el que Jesús asciende al cielo. Vuelve y como que conecta. Como que le dice al lector, hey, ¿te acordás de esa primera carta que te escribí? Aquí está la segunda. Mire, comencemos donde dejamos la primera. Jesús ascendiendo al cielo. Y de ahí comienza ya Lucas a desarrollar esta maravillosa narrativa de lo que sucede, ¿cierto? Entonces, un dato curioso ahí que veo, por ejemplo, un detalle es que miren cómo se refiere a Teófilo en la primera carta. Excelentísimo Teófilo. O sea, el respeto con el que se refiere a él es impresionante. Pero la segunda carta ya le dice, estimado Teófilo, mi amigo, mi estimado Teófilo. ¿Qué nos da eso de pronto a pensar? Esto son especulaciones, obviamente no es nada confirmado. Pero quizás Teófilo, al leer la primera carta de todo lo que aconteció con la vida de Jesús, tal como Lucas había decidido mostrarle la verdad, quizás este hombre se convirtió. Ahora este hombre dejó de ser un superior a Lucas en términos espirituales y ahora están los dos a la par. Son hermanos en Cristo, son un mismo cuerpo, son una familia. Por eso es que ya, hey, no me voy a referir a usted ya como excelentísimo, no porque le falte al respeto, sino al contrario, porque ya hay algo que nos une, mi estimado Teófilo. Entonces eso me pareció maravilloso ver de cómo quizás el poder de la escritura transformó la vida de este hombre Teófilo. Entonces, vemos eso. La segunda razón por la que creemos que Lucas fue el escritor es porque Lucas acompañó a Pablo en varios de sus viajes. ¿Y qué mejor persona que el que estuvo con Pablo para narrar cada historia
de lo que aconteció, ¿cierto?, en la vida de Pablo. Y también hay otra sección que utilizamos para, digamos, aferrarnos a que el escritor es Lucas, que es una serie de versos en Hechos que se llaman los pasajes nosotros. ¿Y cuáles son los pasajes nosotros? Son varios pasajes a partir como del capítulo 16, donde cambia digamos, la forma en que va dirigida el libro. El libro comienza en un formato de tercera persona. Pero a partir como de ese capítulo 16, vemos que hay un cambio completo a primera persona. Entonces pasa de decir, y ellos se reunían a, por ejemplo aquí, Hechos 16, 10 al 17, a decir, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. El sábado salimos a las afueras de la ciudad. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Entonces esos pasajes nos dan a nosotros una idea de que sea quien fuera ahorita el que estaba escribiendo, estaba presente. Y como se nos dice, Lucas estuvo presente en muchos de los viajes de Pablo. Lucas, de hecho, Pablo en Colosenses 4:14 decía, los saludan Lucas, el querido médico, y demás. O sea, Pablo en varias cartas anunciaba que estaba junto con Lucas ahí. Entonces, se nos da también a entender eso, de que Lucas estaba ahí presente. Estuvo presente en muchos de los acontecimientos ya finales de la carta. Por eso creemos que Lucas es el escritor del libro de Hechos. Ahora, la fecha. Con respecto a la fecha hay varias especulaciones. Una de ellas es que fue escrita alrededor del año 70 después de Cristo. Pero esta ha tenido mucha controversia, por lo que no hay fundamentos, digamos, en los que nosotros podamos afirmar que fue escrita después del año 70. En cambio, cuando escuchamos la otra teoría de que fue escrita alrededor del 60, 62, nos da mucho más, digamos, confianza poder decir que esta fue la fecha. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos no nos narra, por ejemplo, acontecimientos muy importantes que era de esperarse de un escritor como Lucas, que tenía en cuenta tantos detalles históricos, geográficos, que, digamos, dejara a un lado acontecimientos como, por ejemplo, la persecución, ¿cierto?, digamos, de la iglesia bajo el emperador Nerón, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Estamos hablando de estos acontecimientos alrededor del 67 al año 70, ¿cierto? Y aparte de eso, también, como dijimos, se nos muestra que prácticamente el libro termina en un momento pues que no nos da como, no nos da una terminación del libro, simplemente quedamos como, bueno, ¿y qué sucedió? Entonces, también eso nos da, o sea, a entender que, digamos, el libro termina en el momento en el que Pablo es encarcelado, ¿cierto? Y esto, esperen que les quería aquí mostrar esto. Acá dice, la abrupta conclusión de la carta nos da a creer que Lucas había escrito en el momento en el que estaba con Pablo en su primer arresto. Y quizás fue como un resumen defensivo lo que les estaba diciendo. ¿Cierto? Si Lucas hubiera escrito esto después digamos, de haber estado en ese encarcelamiento con Pablo, Lucas habría tenido en cuenta quizás también la muerte de Pablo, ¿cierto? Habría tenido en cuenta quizás también haber anunciado las diferentes cartas que Pablo había escrito también. Entonces hay muchos detalles que Lucas no incluye acá y que nos da a entender que simplemente fue porque él escribió el libro antes de que todos estos detalles sucedieran. Por eso es que la fecha creemos que fue alrededor del año 60, 61, como por principios del 60 después de Cristo.